otro un proceso penal, o cómo se inicia, o cómo se da el puntapié para empezar un proceso judicial que tiene estas características de fuero penal. ¿Cómo les parece que se da inicio? ¿A través de una denuncia? Bien, Florencia. Sí, a través de la denuncia, pero ¿es la única forma de que se inicie el proceso? No, no es la única. No, de oficio también. De oficio. ¿Y cómo sería eso, Lara? Es por medio de la policía, de un hecho que llame al fiscal que esté de turno, avisando del hecho, no necesariamente mediante una denuncia. Un homicidio, un accidente de tránsito puede ser. Esto que estás diciendo es importante, el hecho sucede, o sea, sin la intervención de autoridades públicas, claro, o sin la intervención de ninguna autoridad o persona que sea particularmente la que tiene que llevar adelante la investigación. ¿Por qué digo esto? Porque el hecho sucede y está captado por el derecho, o sea, lo que decís vos, o un accidente de tránsito, o quien diera muerte a otro, o en el caso que yo le decía al principio, un balance que tenga las características de falsa, son hechos de la realidad, de la vida cotidiana, que están alcanzados por el derecho, pero primeramente está alcanzada por la sociedad, o sea, la sociedad en la que se participa produce un hecho, o sea, así como ustedes desde que se levantan a la mañana hasta que se acuestan, tienen un montón de interacciones diarias con otras personas, o a lo mejor ni siquiera con otras personas, porque puede ser a través de medios electrónicos, que algunos están alcanzados por el derecho penal y otros no. El derecho penal como la acción de última ratio. Entonces, en cualquiera de las dos opciones, o la que dice Florencia o la que dice Lara, nosotros tenemos, es una situación que está posterior al hecho. Lo primero que tenemos es un hecho que tiene apariencias de ser un delito, y después interviene o una denuncia o una actuación de oficio, que decía Lara, la policía que da noticia al fiscal. ¿Bien? Entonces, nosotros les voy a compartir pantalla nomás, para poder, a Viviana le gusta hacer dibujos, bueno, para hacer dibujos, lo primero que nosotros tenemos es, si lo vemos acá, es un hecho. Bien, ese hecho sucede, que es un hecho de la vida cotidiana, y que de ahí nosotros podemos inferir que ese hecho puede estar alcanzado, sea por una denuncia, o puede ser alcanzado por, como bien decía la compañera, puede ser alcanzado por, vamos acá, puede ser alcanzado por una acción de oficio, o sea, de oficio. Bien. Este es uno de los primeros momentos a tener en cuenta, sobre todo porque si nosotros nos vamos a basar pura y exclusivamente en lo que es el sistema de la provincia de Santa Fe, la denuncia, ¿quiénes la pueden realizar? Está estipulado en el Código Procesal Penal, pero muchas veces una denuncia que está realizada por X personas, o sea, hay ciertos hechos que pueden ser denunciados por cualquiera y otros hechos que tienen que tener una calidad. ¿Por qué digo una calidad? O porque tiene una obligación la persona, o porque la forma de conocerlo, o sea, si yo voy a denunciar un balance falso, como les decía, una persona, como yo les decía, de que se levantan hasta que se acuestan, vivimos en contacto con distintos hechos y no todos son delitos. O sea, denunciar un balance falso, o sea, lo puede denunciar cualquiera. El tema es que tomemos conocimiento de esa situación para poder denunciarlo y que tenga una atracción. De oficio, decía Lara, de oficio puede ser que la policía intervenga porque el hecho fue captado por la policía, o porque se hizo una denuncia a la policía, o porque tomó conocimiento, y en base a eso, decía Lara, llamamos al fiscal, o la policía llama al fiscal. Bien, eso, si bien es un canal que está habilitado, o sea, lo que tiene de diferencia con los
viejos sistemas es que existía una tercera opción de hacer derecho la denuncia al juez. Bueno, eso acá en Santa Fe, y ya para tocar muy por arriba lo de los sistemas inquisitivos y acusatorios, que lo vamos a pasar de largo porque estamos puro en un sistema, estamos de lleno en un sistema acusatorio, o sea, el juez tenía un rol preponderante que ahora ya no lo tiene más, y el juez, o sea, cuando toma conocimiento de un hecho que se le puede llegar a denunciar por cualquier razón, como muchas veces sucede en localidades por fuera de los centros urbanos, o sea, no tiene la capacidad de accionar, o sea, como sí tenía antes. Entonces, ya vamos definiendo que una denuncia, a dónde tiene que canalizarse, y quiénes tienen la capacidad para llevar adelante una investigación o un análisis de ese hecho que aparece como disvalioso. ¿Bien? Entonces, sea de denuncia o sea de oficio, tiene que confluir en un sujeto, que ese sujeto es el que va a dar inicio a la investigación, que es el fiscal. O sea, ayer hablábamos del Ministerio Público de la acusación, el fiscal, ahí Agustina les mencionó respecto de la ley 13013, que es la ley que recepta en nuestra provincia al órgano de acusación, al que tiene a cargo la acción penal, que es el fiscal. Acá se llama Ministerio Público de la Acusación, a nivel nacional se llama Ministerio Público Fiscal. Bueno, pero ese sujeto va a receptar el hecho, que va a analizar si existe o no existe elementos como para profundizar en la investigación, y algo que mencionábamos ayer, voy a sacar un poco la pantalla, ahora vuelvo, que mencionábamos ayer, que preguntaba uno de los compañeros sobre las posibles salidas alternativas, y se adelantaba en el tiempo respecto de lo que sucedió. Entonces, este primer momento inicial donde llega la denuncia en conocimiento del fiscal, o de oficio la policía actúa y le comunica al fiscal, o de oficio el fiscal puede iniciar una investigación también, no así el juez, como les refería. O sea, esto ya empieza a encuadrarse en los principios constitucionales que ayer definía Viviana, y donde tenemos que tener en claro quién investiga, quién juzga, quién se defiende, qué posibilidades hay de participar más allá de ser víctima o damnificado, que va a ser la figura del querellante, que las vamos a ver en lo sucesivo de la materia. Pero me quiero quedar ahí en ese punto de las salidas alternativas, donde el primer momento, más allá de haber definido 3 o 4, el primer momento donde nosotros vamos a meternos en un proceso penal, y ese proceso penal va a iniciarse o no, tenemos la receptación de esa denuncia por parte del Ministerio Público de la Acusación, y qué les parece que puede hacer el fiscal. O sea, recibe la denuncia de un hecho, el accidente de tránsito que mencionaba Lara, o sea, un accidente de tránsito que se produce con una lesión a una persona y llega a manos del fiscal. ¿Qué puede hacer el fiscal ahí? ¿Qué les parece? Y puede aceptarla, a ver si tiene los elementos para poder continuar con el proceso. Bien, bueno, y si no tiene los elementos, ¿qué haría, Lara? La rechaza, se desestima. Bien, bueno, ahí ya tenés una salida alternativa, que si bien no es específicamente una salida alternativa, ya tenés la desestimación de la denuncia. O sea, y ahí nos vamos a evitar lo que es el eje principal de un proceso penal, que es el juicio oral. O sea, vos ya estás muy alejado de lo que es el juicio oral. Vuelvo a poner juicio oral y público que tenemos acá en la provincia de Santa Fe, como, si queremos, última ratio o al final de todo, tenemos, ¿a dónde tenemos que llegar? Al juicio oral. ¿Bien? Profe, Juicio ¿y qué oral. tipo de causas, qué tipo de causas entran en salidas alternativas? Bueno, pero o sea, no me quiero meter, lo tomo como, lo digo como concepto. Como concepto, si un hecho no tiene las características que vos definías, o sea, si un hecho no tiene las características de delito, no tiene las características de ser abordado por el sistema penal, lo que hace el fiscal es desestimar la denuncia, y esa desestimación de la denuncia elimina seguir adelante en el proceso. No significa que después
por el mismo hecho se reúnan más elementos o tenga otras características y pueda esa desestimación ser reconsiderada por un procedimiento que vamos a ver más adelante cuando veamos específicamente las salidas alternativas. Ayer Viviana le definió como salidas alternativas la probation que habían mencionado, que está dentro del esquema del proceso, donde ya la denuncia avanzó, o sea, no estaba esa situación primigenia de desestimación, un juicio abreviado, que ya vamos a ver lo que es, o un principio de oportunidad, como los tres grandes, las tres grandes instituciones o institutos de salidas alternativas. Sí, perdón, ibas a decir algo. No, profe, está bien. Bien, bueno. Lisandro. Entonces, sí, dale, Agus. Sí, disculpa, ¿puedo hacer una intervención? Lo que le quería decir a los chicos, que muy bien, bueno, estás explicando el tema del proceso, que es lo que nos incumbe en esta clase de hoy, les quería agregar algo para que ustedes se sitúen en tiempo y espacio. O sea, lo que ustedes tienen que entender que nuestro sistema acusatorio adversarial, la esencia de la 12734, que es nuestro código de la provincia de Santa Fe, tiene una esencia de su espíritu y razón de ser, son esas salidas alternativas que Lisandro le estaba comentando. ¿Por qué? Porque lo que se evita con este nuevo proceso es que lleguen la menor cantidad de causas a juicio oral y público. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que no lleguen las causas a juicio oral y público no quiere decir que no el Estado, a través del fiscal, encuentre una respuesta a las víctimas, y debe contener una respuesta para esas víctimas. Bueno, ¿cuáles son esas respuestas? Es lo que Lisandro les avisaba y les contaba, lo de las salidas alternativas, los que nos ofrece el Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe, que es ese abanico de posibilidades que se puede optar durante a lo largo del proceso. Por eso también le contesto subsidiariamente a Lara, a lo largo de ese proceso, de la IPP, etapa intermedia y juicio, que se pueden buscar esas salidas alternativas, como ser un procedimiento abreviado, una suspensión de juicio a prueba, o los que conocemos como criterios de oportunidad del artículo 19 del Código, que también lo vamos a ver oportunamente. Pero bueno, más que nada la intervención era esa, para que ustedes entiendan cuál es la razón de ser, que lo que se va a tratar es de buscar primero salidas alternativas a la resolución del conflicto. Si no se puede abordar a ninguna de esas salidas alternativas, bueno, nos queda viable lo que se llama el juicio oral y público, que bien estaba explicando Lisandro, que es la última etapa del proceso, digamos. Perdón, Lisandro. Perfecta la aclaración, y es, como les decía Agustina, la esencia. Nosotros estamos ante un sistema que se denomina, así como lo decía Agustina, de multipuertas, ¿bien? Y multipuertas significa que hay un montón de puertas más allá de el devenir normal y habitual de un proceso penal, que es el juicio oral. Entonces, cuando nosotros hablamos de salidas alternativas, ¿alternativas a qué les parece que es? El juicio oral. Exacto. O sea, la lógica racional de, sí, bueno, salida alternativa, o sea, más allá de que sean múltiples alternativas, es alternativa al juicio oral. Lo lógico es, como ven en pantalla, si arranca con un hecho, que ese hecho quede abarcado, que ese hecho quede abarcado por el proceso penal, significa que va a devenir, si todo sigue su carril normal y convencional, va a llegar al juicio oral. O sea, alternativamente se pueden encontrar estas salidas. Sí, profe, sí. Para que se den igual estas salidas alternativas, también se tienen que cumplir ciertos requisitos para poder otorgarlas, no es que siempre alternativo y la vía directa, digamos. Muy bien. Flavia, ¿no? Flavia. Sí, profe. Bien, tal cual como lo dice Flavia. Ya lo vamos a ver, particularmente no solo que, digamos, lo vamos a ver en el momento de la materia que corresponde a las salidas alternativas, pero no solo tienen que cumplir ciertos requisitos, sino también tiene que darse dentro de cierto tiempo. O sea, ayer hablábamos, le preguntaban a Viviana respecto de la probation, no me acuerdo si era
respecto de eso, y dice, bueno, esto se tiene que dar hasta tal momento procesal, que es la audiencia preliminar, y debería estar en otro lugar, que son las grandes discusiones que se tienen hoy en materia legislativa de posibles cambios para mejorar el sistema. Tal cual les decía también Agustina, si bien el devenir normal y natural de un hecho disvalioso que está abarcado por el proceso penal va a ser el juicio oral, es la menor cantidad de casos que se llegan a un juicio oral. Yo le doy una estadística rápida y simple que es de hace unos años, pero no deja de ser actual, que en la ciudad de Rosario nosotros tenemos aproximadamente 160.000 denuncias por año. Y de esas 160.000 denuncias por año, o sea, si hacemos el corte anual, nos vamos a encontrar con 100 juicios por año, que ya les adelanto que es un montón. Ahora, si nosotros sacamos cuenta, que le guste la matemática o le gusten los números, de las 160.000 a 100, o sea, el porcentaje que llega a juicio es mínimo. ¿Por qué digo si hacemos el corte anual? Porque generalmente una causa inicia en el 2021 y el juicio oral va a ser en promedio en el 2023, 2024. Ahí me avisa que en 10 minutos se va a cortar, no sé qué pasó con la actualización que hice del Zoom de la facultad, pero volvemos a los 10 minutos si se corta, volvemos a ingresar al mismo Zoom, no me lo tomó el café. Pero bueno, repitiendo más allá del tema de los números, el devenir natural a esos 100 juicios, de esas 160.000 denuncias, es lo que les decía Agustina. En el medio, por algún lado tienen que salir, y con lo que les agregaba Flavia, con ciertos requisitos. O sea, no todo hecho, creo también lo habían preguntado, o no todo, Lara lo había preguntado, no todo hecho que puede ser considerado delito o arranca con una denuncia va a poder salir, por ejemplo, con una probation. No todo hecho va a poder salir con un principio de oportunidad, por eso lo tenemos tabulado en el artículo 19, como les adelantaba, del Código Procesal Penal, como les adelantaba Agustina. Con lo cual, vamos a ir viendo cómo encajan en cada uno de todos esos presupuestos, o también por una estrategia de defensa, no todo va a ir a una salida alternativa a juicio abreviado, porque juicio abreviado conlleva en sí mismo la condena, ¿bien? Y no todo va a salir por un sobreseimiento que se va a dar en el transcurso del devenir procesal. Pero bueno, para seguir, en términos generales, una vez que el fiscal entiende que esa denuncia no está para ser desestimada, reúne los elementos necesarios para avanzar en el proceso, y a partir de ese momento va a entender el fiscal que, más allá de las medidas que pueda llegar a realizar, vamos a ir a un hecho procesal, más que un hecho es un acto procesal que es fundamental, y que ayer Viviana se los nombraba, que se denomina imputativa. ¿Bien? Si el fiscal entiende que tiene los elementos suficientes como para lograr o acusar, que ya lo vamos a ver más adelante, o acusar o encontrar autor o partícipe a una persona de este hecho que sucedió en la sociedad y que fue captado por una denuncia o de oficio por un fiscal, lo que va a suceder en ese momento, el fiscal con estos elementos va a imputar. Que como les adelantaba ayer Viviana, la imputativa tiene ciertos elementos donde a la persona es la primera vez que se le va a decir cuáles son los hechos que se le atribuyen y cuáles son las evidencias que existen respecto de esos hechos. Con lo cual, recién ahí la persona va a entender, o el conjunto de personas va a entender el hecho que se le está atribuyendo. Y como les decía, esto tiene que ver con los principios constitucionales, porque lo que se diga en la imputativa después se va a tener que repetir en la acusación y después se va a tener que repetir en la sentencia. ¿Qué significa esto? Ese es el principio de congruencia. O sea, no lo puede agarrar por sorpresa al defensor o al imputado a través de su defensa cuáles son los hechos que se le están atribuyendo o que se le pueden llegar a atribuir. Entonces, esta imputativa es un hecho medular porque también
dispara algunas otras cuestiones que tienen que ver con los plazos que van corriendo. O sea, se pueden acordar de la época, en realidad es del derecho en general, pero todos los delitos tienen un plazo de prescripción. O sea, el plazo de prescripción, en cuanto a tanto la pena como la acción, tiene una prescripción, y esos son los actos que se van dando dentro del proceso, tienen efectos interruptivos, como para todas las obligaciones, y eso tiene que ver con la seguridad jurídica. Bien. Ese hecho de imputación, donde el imputado tiene que estar presente como un acto de validez, o sea, si el imputado y el defensor no está presente, ese acto procesal tiene la pena exclusiva de invalidación, lo que es la vieja nulidad, es inválida para seguir adelante. Pero eso es un hecho esencial que tiene que suceder para el camino, como hablamos siempre, llegar al juicio oral. ¿Bien? Obviamente, esto que preguntaba antes Flavia, o hacía respecto a los requisitos, o sea, si una vez ya se imputó a la persona, ya no se va a desestimar la denuncia, tiene otras vías para salir del proceso en esta multipuerta. ¿Bien? Tiene otro nombre que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Bien? ¿Qué sucede en el medio? ¿Qué es lo que mencionaba ayer Viviana respecto de el clearing que existe respecto de la persona en cuanto a las cautelares? O sea, la regla es la libertad de las personas durante el proceso, pero también está la facultad que tiene el Estado de arrestar, facultad de arresto, de prisionamiento, para asegurar el fin del proceso. Entonces, ¿qué es lo que sucede, si quieren, y se hace junto a ese momento procesal? Es que con la imputativa, lo que va a acompañar también es lo que es el dictado de una medida cautelar, que, como veíamos ayer muy por arriba, y ya lo vamos a ver oportunamente, esta medida cautelar es la de última ratio, lo vamos a poner acá, cautelar, obviamente, sobre, o sea, se pueden dar sobre bienes, y también se puede dar sobre la libertad de las personas, y con distintas intensidades, pero generalmente la medida cautelar es sobre la restricción de la libertad. ¿Bien? La regla es de libertad, y si el fiscal entiende que para que su proceso sea llevado adelante con ciertos requisitos que se tienen que dar, o sea, que no ponga en peligro el proceso, puede pedir una medida cautelar de prisionamiento, que es la última ratio, la prisión preventiva, y la de mínima, si se quiere, que puede ser una promesa, o hacer o dejar de hacer tal o cual cosa. Bien, eso va a estar asociado a una imputación previa que tenga que darse. Obviamente, en toda esta situación existen otros elementos que tienen que ver, que pueden darse antes, durante o después, que son las medidas investigativas. ¿Bien? Yo se los pongo en medidas investigativas. ¿A qué me refiero con medidas investigativas? Ustedes van a ver, cuando nosotros transitemos lo que es evidencia y prueba, estas medidas investigativas son generalmente a pedido del fiscal. Por ejemplo, si necesita recolectar una evidencia que está dentro de un domicilio, para flanquear lo que es la inviolabilidad del domicilio, va a tener que pedir un allanamiento, y ese allanamiento, para poder secuestrar lo que está dentro, tiene que hacerse ante, cierro acá, tiene que hacerse el fiscal que lo va a pedir, ante quien le parece que va a ser ese pedido, esa intervención. Hacia el juez. Bien. Lara, de nuevo ahí, hacia el juez. O sea, ¿qué juez? Ayer hablábamos de los distintos estadios, investigación penal preparatoria. Bueno, hay un juez que es el que va a velar por las garantías. Fíjense que hasta este momento, hasta el momento de la cautelar de la persona, que también tiene que hacerse ante un juez, salvo la instancia inicial, que después lo vamos a ver cuando veamos cautelares particularmente, pero hasta este momento, una medida investigativa, que puede ser previa o posterior a la imputativa, el juez no había aparecido. ¿Bien? O sea, estaba el hecho, estaba la denuncia,
puede haber actuado oficio de fiscal. Yo le dije que el juez no puede tomar intervención de oficio, y por más que le presenten una denuncia, salvo en procedimientos especiales que lo vamos a ver al final, como el habeas corpus y algunos otros. Pero estas medidas investigativas sí tienen que hacerse ante un... lo hace el fiscal, pero lo tienen que hacer con el pedido hacia un juez. ¿Por qué les parece que lo tiene que hacer hacia un juez? Falta un minutito y se va a cortar. ¿Por qué les parece que el fiscal se lo tiene que pedir a un juez, un allanamiento, una intervención telefónica, una pericial X? ¿Por qué tiene que pedirle la autorización al juez? Porque en definitiva sería como que el poder, digamos, de quien dice sobre el derecho, o sea, como usted dijo, de respetar, por ejemplo, que el fiscal no atente contra lo que sería la inviolabilidad del domicilio, contra los caracteres constitucionales, digamos, de lo que vemos en materia penal. Bien, claro, o sea, tiene que levantar el velo que protege esa garantía o ese principio. Entonces, ¿quién es el autorizado para eso? El juez, que es el que vela, o sea, es imparcial, imparcial e independiente, o sea, no está a favor de una parte, no está parcializado con el curso y es independiente del resto de los poderes, y es el que puede decir sí o no respecto a lo que está pidiendo. ¿Imputativa y hasta cuándo? Buena pregunta. Bien, buena pregunta. A ver, pueden ser antes de la imputativa también, Julia. O sea, es más, el fiscal puede decir, yo la verdad que no tengo elementos todavía para entender que voy a poder acusar como autor o partícipe a una persona, que lo define la imputativa, el 274 de nuestro Código Procesal Penal, y puede realizar las medidas investigativas antes. Yo le decía, un allanamiento, puede pedir una escucha telefónica para acreditar algún hecho que tiene apariencia de responsabilidad, puede realizar algún otro tipo de medidas, como por ejemplo, puede pedir oficios al Banco Central, puede pedir cámaras de videovigilancia, muchas de esas, o sea, por ejemplo, si yo tengo que pedir información a un banco que está protegido o a la propia FIP, ahí sí tengo que levantar el secreto fiscal, que es la protección que tienen los sujetos, como decía Flavia, respecto de, hay ciertas actuaciones que, no actuaciones, hay ciertos derechos y principios que tenemos consagrados constitucionalmente, que deben ser autorizados de levantar esas restricciones por parte de un juez, pero bueno, como decía, pueden ser antes o después. ¿Hasta qué momento? A ver, la lógica es que tiene que ser hasta el momento de la acusación. ¿Por qué digo, se me borró el pizarrón? Pero hasta el momento de la acusación, que es cuando el fiscal define, que es el acto procesal que viene después, habíamos hablado del hecho, habíamos hablado de la denuncia o de oficio, habíamos hablado de la imputativa, que puede ir con no con la cautelar. Estamos diciendo que las medidas investigativas pueden estar antes o después. El hecho que sigue es la acusación. ¿Bien? Ese hecho, ya no me voy de tu pregunta, Julia, porque es muy interesante, como decía Agustina. La acusación va a ser el momento en el cual el fiscal va a entender que tiene los elementos suficientes para ir a un juicio oral y lograr una condena. ¿Bien? Entonces, hasta ese momento, si bien no hay una restricción específica respecto a las medidas investigativas, se entiende que el fiscal ya reunió todo ahí, salvo que entienda que las próximas medidas investigativas, o que ya no son medidas investigativas, y ya pasan a ser medidas de prueba, que van a tener que ofrecerse en este interludio que va a ser la audiencia preliminar, y se van a tener que producir en el juicio oral. Bien. Lisandro, perdón. Dale tranquila, vos metete cuando quieras. Perdón, Julia era la que había preguntado, ¿verdad? Sí. Yendo a lo que había preguntado Julia, creo que eso también es una de las grandes críticas que se le hizo a nuestro Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe. En el viejo sistema, no queremos caer en lo mismo, pero vos tenías un plazo de investigación. Nosotros ahora, hasta llegar a ese momento procesal que está diciendo Lisandro, que es la acusación, que se da en el marco de la audiencia preliminar, no tenemos un plazo. El código no establece un plazo. Vos tenés desde la audiencia imputativa, que es el acto procesal por el cual se abre esa investigación penal preparatoria, con todos estos actos que Lisandro
les está explicando a ustedes, todos esos actos desarrollados, ahí se juntan las evidencias, el fiscal recaba las evidencias para llegar a esa acusación que se va a dar en el marco de la audiencia preliminar. La esencia de la IPP, de la investigación penal preparatoria, es el fiscal junta evidencias para decir, bueno, hasta acá llegué, yo creo que con todo esto ya estoy en condiciones de armar mi acusación. Entonces voy a pedir una audiencia preliminar para llevarle al juez esa acusación, y con eso se va a ir al juicio, que es lo que les está explicando Lisandro. Y ahí se considera, en ese momento, cuando se presenta la acusación, que culminó esa investigación penal preparatoria, de recabar las evidencias para armar esa acusación. No sé si más o menos explica lo que Julia también preguntaba. Profe, Sí, en sí, sí va queriendo. sería que las medidas investigativas previas, digamos, después terminan transformándose en medidas de prueba, que son las que se llevan adelante en el marco de una audiencia, o sea, que es lo que recaba el fiscal, para acusar en la preliminar. Exacto. Es Hasta como la que se llaman preliminar. de diferentes maneras, pero terminan siendo una medida de prueba luego, que es lo más A ver, importante. lo que se llama, previamente dicho, en la IPP, que es lo que acabo de explicar, son evidencias. El fiscal recaba esas evidencias para con esa evidencia poder armar su acusación y va a ir a la audiencia preliminar con su acusación. En esa, por eso el tema más adelante que lo vamos a ver en profundidad, tenemos semanas dedicadas a eso. El tema es, en esa audiencia con la acusación, ahí voy a ofrecer, en esa acusación, valga la redundancia, las pruebas con que yo quiero llevar a juicio, que es lo que le explicaba Viviana ayer. Y terminológicamente hablando, que es lo que vos preguntás, en el juicio se llaman pruebas. Las pruebas se producen en el juicio oral y público, y en la IPP, que es la etapa anterior, son evidencias. Ahí ya hay diferencia terminológica, evidencias y pruebas. ¿Por qué? Sí. Si vos llevas, por ejemplo, en la acusación, y vos llevas, voy a presentar, no sé, una pericia, que juntaste una evidencia durante la IPP, eso se llama prueba. ¿Por qué? Porque los papeles, los documentos no hablan por sí solos. Tienen que ir a través de peritos y testigos. Esos peritos y testigos que se van a desarrollar en el juicio se llama prueba. No sé si evacuó tu pregunta. Sí, perfecto. Gracias. Lo que pasa es que casi todos venimos de dos procesales civiles y con otras terminologías, otros tiempos. O sea, esto vendría a ser como en procesal civil las medidas preparatorias, o sea, que son antes de la imputación, juntar toda la evidencia necesaria como para ver si se traba la litis. Vendría a ser algo... Lo dijiste tal cual, la comparación es muy similar, exactamente, porque con la acusación ahí es lo que se traba la litis, llevándolo a la terminología del derecho civil. Exactamente, porque esa es la esencia, como hablábamos antes. Lo que el fiscal tiene que hacer es recabar esas evidencias para así ver si finalmente puedo acusar. Porque si yo no puedo acusar, pasa lo que Lisandro les explicaba al principio. Voy a tener que buscar otra respuesta. ¿Y cómo busco otra respuesta? Con alguna salida alternativa. Y no voy a juicio. Porque las evidencias que yo estuve trabajando y buscando durante esa investigación penal preparatoria no me alcanzan para tener una certeza de que puedo arribar a una sentencia condenatoria, que es el requisito que me permite a mí llevar a juicio. ¿Se entiende? Sí, profe. Bárbaro. Perdón, Lisandro. No, perfecto. Muy buena tu intervención, Gabriel. No sé, venís bien con cómo lo estamos llevando por lo que comentabas ayer. Venís bien escuchando todo perfecto, Gabriel. Sí, perfecto, no te das problema, cualquier cosa yo pregunto. Bien, bueno, pero tomo lo que decís vos, y tal cual como dice Agustina, la acusación es la demanda. O sea, la demanda civil sería equiparable a la acusación en materia penal. Y todo eso que sucede durante la investigación penal preparatoria es como si a vos te van a ver al estudio, vos vas a ser el actor dentro de un proceso civil, por ejemplo, te traen un cheque para ejecutar, y vos vas a analizar los elementos del cheque, vas a ver
si tiene todas las formalidades, si están las firmas, o sea, ya vas a ir previendo las excepciones que te puedan llegar a presentar, de pago, que no haya recibo, entonces, todo eso es lo que sucede en la investigación penal preparatoria y después vas al juicio. Y por eso la distinción entre evidencia y prueba ya lo vamos a ver en profundidad, pero es interesante que ustedes también vayan interiorizándose con esa información, como bien decía Gabriel, porque si bien lo que nosotros conocemos del procesal, de los distintos procesales, es la prueba. O sea, pero acá se habla de evidencia porque, algo que yo omití decirles, pero está bien introducirlo ahora en este momento, en esta etapa de la investigación penal preparatoria, se la conoce como una etapa informal. O sea, no nos vamos a encontrar con un expediente, nos vamos a encontrar con la foja 0, después de la foja 0 nos vamos a encontrar con el folio número 1, el folio número 2, la demanda, no, eso no lo vamos a encontrar acá. Ni siquiera como si fuera un aseguramiento de prueba, que también un aseguramiento de prueba puede ser anterior, a lo que preguntaba Julia también, puede ser anterior a la denuncia, y para recabar cierta información, o lo que puede ser una medida preparatoria, o que puede ser una cautelar, que todo eso en un proceso civil existe y se hace de manera formal. Acá es informal, el fiscal administrativamente, si se quiere, recaba toda esta información, pide las autorizaciones necesarias cuando tiene que vulnerar garantías o principios constitucionales, como el domicilio, como la correspondencia, como las comunicaciones telefónicas, como la libertad, como, inclusive, le sumo algo más, como puede ser, yo les mencionaba, cautelar un bien. O sea, si es un hecho delictivo que tiene características con contenido patrimonial, y yo quiero cautelar previamente los bienes para que no se dispersen, o para que no se pierdan y pueda resarcir a las víctimas, que puede constituirse la víctima como querellante o no, o que el fiscal entienda que tiene cautelar para poder cobrar la multa el día de mañana, si el delito tiene pena alternativa de multa. Bueno, todo eso ahí interviene el juez. Y lo que se le presenta al juez es, el fiscal hace el pedido y el juez lo autoriza o no lo autoriza. Y en las cautelares entramos en lo que es un proceso de audiencia. Yo decía audiencia imputativa, o la imputativa, que yo les mencionaba, le hacía en el cuadro. Les voy a compartir, para hacer más fácil, otro cuadro que ya lo tengo hecho y no tengo que ir escribiéndolo. A ver, ahí está. Acá lo tienen, o sea, es todo el proceso y lo tienen dividido. Investigación penal preparatoria después de la IPP, tribunal unipersonal, juicio, o sea, todo lo que estamos hablando está dentro de la primera, la parte izquierda de la pantalla, ¿no? Juez de la investigación penal preparatoria, IPP, y ahí es donde van a pedirse la audiencia, no figura ahí la audiencia imputativa, porque es un acto que se da dentro de la fiscalía, salvo que se haga ante un juez, porque se va a pedir audiencia de cautelar, como bien ven ahí, y llegamos, si se quiere, a la audiencia preliminar, que es la etapa intermedia. Pero todo eso se da ahí. Después, en el medio, ustedes tienen el juicio oral, ¿bien? Y al final van a tener la ejecución de la pena, que es una vez condenado, o para el control de las reglas que se le hayan impuesto, va a tener el juez de ejecución de pena, pero que integran todos el mismo pool de jueces, ya lo vamos a ver. Y arriba, como diferencia con un proceso, me adelanto un poco, pero después volvemos, como diferencia del proceso civil, como referenciaban, vamos a tener no salas que intervengan en lo que son las vías recursivas, sino que podemos encontrarnos con, si bien ahí se sala unipersonal, o sea, podemos encontrarnos con un solo juez de cámara resolviendo algo que se dio en baja instancia. ¿Bien? Pero bueno, no me quiero adelantar ahí, pero sí les quería significar eso, como para que vayan, a nosotros nos interesa que hagan esa comparación, porque es más fácil para ustedes. Si algo que ya está aprendido, con H o sin H en el medio, si algo que ya aprendieron en materia procesal, como yo decía, el derecho es uno, procesal civil o procesal general, lo pueden aplicar acá, porque las reglas
son similares, algunas cambian, y obviamente cambian por este sistema de contrapesos que veíamos ayer con Viviana. Si nosotros decimos que el onus probandi está en cabeza, o la carga probatoria está en cabeza del fiscal, y el defensor puede quedarse tranquilamente sentado a decir, bueno, listo, yo me voy a parar o me voy a amparar en la duda y que venga el fiscal a querer probar todo lo que quiera probar. Bien. Profe, Bueno, disculpe una pregunta. Francisco, dale. Con el asunto de la audiencia imputativa no me quedó en claro. Ahí no participa directamente ningún juez, o sea, es algo que sea entre el fiscal y el abogado defensor. Bien, a ver, muy buena tu pregunta, Francisco. Y el 10 de febrero del 2014 se inició este nuevo sistema. O sea, nosotros decimos 2014, ya van más de 7 años, casi ya vamos para 8, donde la 12734, que es el código madre y original que les mencionaba Agustina, contemplaba que esa audiencia de atribución, esa audiencia imputativa, se hacía siempre ante un juez. ¿Bien? Es muy buena tu pregunta porque el día 9 de febrero del 2014 se sancionó la ley 13004, que, 13, bueno, no importa. 8, creo. ¿No? 18, ¿vos cuál querés decir? La ley de herramientas. Pero bueno, no importa. Ah, no, la 8 creo. El día antes de que entre a funcionar el sistema, se sanciona una ley que modifica esto que vos estás preguntando y habilita a que si se le debía atribuir, o sea, si se debía imputar a un sujeto, el fiscal quería imputar a un sujeto, atribuirle hecho con la calificación legal y demostrarle las evidencias que tenían hasta ese momento, y no exigía una medida cautelar personal sobre la persona, podía hacerse en el ámbito de la fiscalía. ¿Bien? Entonces, vos vas al 274 del Código Procesal Penal y te dice eso. O sea, cuando el fiscal tenga que atribuir un hecho y no vaya a trabar una medida cautelar personal, o sea prisión preventiva, o sea la de mínima intensidad, como ser no alejarse de un radio, o ir periódicamente a firmar a la oficina de gestión judicial o algún organismo, o presentarse ante la fiscalía, si no le restringía la libertad, podía atribuirle el hecho en libertad en la fiscalía. Y esa situación quedaba en un contexto de, como les decía, cuasi administrativo, donde el fiscal, una de las partes, que está imbuido del principio de objetividad, como les decía ayer Viviana, que ese principio de objetividad contiene ciertas características, como les mencionaba ayer, de que si el fiscal entiende que hay elementos en la causa para desincriminar a la persona, en el ejemplo que le daba de una persona que se le acusa de haber cometido un homicidio, y vos justo ese día del homicidio, vos como imputado, podés acreditar que estabas en París, creo que dijo ayer Viviana. Me gusta repetir los ejemplos, así recordamos. Si estabas en París, vos decís, bueno, o con el boleto de avión, o con el pasaporte donde muestres eso, vos estás prácticamente afuera del proceso penal. Pero volviendo a tu pregunta, en lo que permite el sistema del código actual es que el fiscal te impute administrativamente en sede de la fiscalía, y ningún juez controla esa situación. ¿Bien? Sí lo va a controlar el juez al momento de pedirle una detención, que es la detención, que es una característica de nuestro código, de la provincia de Santa Fe. La detención la puede ordenar el fiscal. O sea, el fiscal los puede detener con una obligación de plazos que tiene de llevar a la persona ante un juez para que controle esa detención y la transforme en prisión preventiva o en alguna de las otras restricciones de la libertad que están permitidas por código, o directamente le dé la libertad, y ahí sí la imputación, que tiene que ser previa a esta traba de cautelar personal, se va a hacer ante un juez. Pero excelente tu pregunta, porque esas son 2 o 3 cosas que tiene nuestro código y que son importantes tenerlas presentes, porque es distinto de lo que suele ser en los sistemas adversariales, también como este acusatorio, como el nuestro, y no tiene esa situación.
Sí, hoy está en algunas cuestiones discutida esa facultad cuasi administrativa que tiene el fiscal de atribuir hechos y con la connotación que tiene atribuir hechos en el rango de imputativa. Para hacer una comparación, sí, Facundo. No, lo que hace es, lo detiene, o sea, lo detiene, el fiscal tiene algunas características que está dentro del código, escrita, tiene que ser una orden, tiene que ser por autoridad competente, pero el fiscal, si se quiere, puede ordenarle al policía que tiene al lado, detenga a Facundo, lo detiene, o sea, y lo que tiene que hacer el fiscal es solicitar una audiencia en los plazos que da el código, o sea, tiene que producirse esa audiencia ante el juez en los plazos que da el código. Y a su vez, nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos la receptación de nuestra constitución provincial, que es del año 62, y exige que el juez tome conocimiento de esa situación en unos plazos que son distintos a los del código. Por eso vamos a ver el fallo Ramírez, de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, y algunos otros que se sucedieron después, por esta facultad que tiene el fiscal de detenerte sin orden judicial, y que después el juez lo que hace es ni siquiera validar, o sea, controla esa detención y la transforma según el pedido del fiscal, porque esto ya me adelanto un poco en los temas, el fiscal puede detener y una vez que detiene se hace con elementos de la causa que lo desincriminan, como por ejemplo, ustedes abogados defensores de esta persona que sabía que estaba en París en ese momento, se presentan al fiscal, le acompañan la comprobación, la documentación, la afirmación o la argumentación de que estaba en París, o España dije yo, estaba en Francia en ese momento, y el fiscal mismo puede, y el código lo permite, cesar esa detención y así se evita la audiencia ante el juez, ¿bien? O directamente insistir sobre esa situación de cautelar al sujeto en cuanto a la libertad y que el juez mismo en la audiencia no encuentre los elementos necesarios para la cautelar, o sea, la cautelar, y esto retoma un poco lo que decía, lo que mencionaba Gabriel en la comparación con los distintos procesos, o sea, por eso insistimos con cautelares, medidas cautelares privativas de libertad, es una cautelar como la civil, o sea, tenemos que encontrar lo que en civil es el halo de buen derecho o lo que es la apariencia, acá se llama apariencia de responsabilidad o verosimilitud en el derecho, tiene que estar. O sea, si no hay verosimilitud en el derecho, no hay apariencia de responsabilidad, uno de los presupuestos, la cautelar, que tienen que estar todos, no está. El segundo, que es el peligro en la demora, en el proceso civil, acá se va a llamar peligrosidad procesal. Y se le agrega algo que está incluido en los otros presupuestos, que es la proporcionalidad. Y el ejemplo más claro de una proporcionalidad es por qué yo voy a dejar detenida a una persona que después vaya a prisión preventiva si la pena en expectativa que tiene el delito que se le está atribuyendo es multa. ¿Bien? Entonces, esos elementos tienen que estar siempre. Y eso es lo que va a controlar el juez. Va a controlar si el que lo pide lo puede pedir, si estuvo legalmente hecho en tiempo y forma, si se podía proceder, porque a lo mejor no se podía proceder contra la persona, iba a una medida de seguridad, y obviamente si están esos requisitos. ¿Bien? Pero esa facultad la tiene el fiscal y obviamente la tiene que controlar un juez para restringir, vuelvo a lo mismo, la libertad ambulatoria que está sobre las personas, que es la regla, y la facultad de arresto o de afianzar justicia, como tenemos en el preámbulo de nuestra Constitución Nacional, es la excepción a esa regla, pero para garantizar que ese tránsito que veíamos nosotros hasta el juicio oral se pueda dar sin que la persona ponga en peligro tanto el proceso o se dé a la fuga, por ejemplo. ¿Bien? Sí, también se puede dar en el marco del juicio, pero estamos hablando ahora dentro de la IPP. O sea, es más, podés, ahí va, sí, por favor. Podés lograr, o sea, vos llegás a un juicio en libertad, te condenan, ¿bien? Te condenan en libertad y te corresponde prisión efectiva,
Entonces, el fiscal ahí tiene que pedir el friccionamiento preventivo, más allá de las instancias recursivas que pueda llegar a tener el imputado. ¿Por qué? Va a necesitar el friccionamiento preventivo para asegurar que se cumpla el día de mañana y para afianzar la justicia la condena. Pero sí, lo que preguntaba Facundo es, esto se da en la investigación penal preparatoria, te diría, en el 99% de los casos. Sí, Agus, dale. No, era una pequeña intervención en lo que decía Facundo y lo que estabas explicando vos correctamente, Lisandro, el tema de la detención, que obviamente era en el marco del EPB. ¿Por qué? Porque se dan los primeros inicios de la investigación. Entonces el fiscal detiene a una persona que quiere llevar a audiencia imputativa. En referencia a los plazos, que también hacía referencia a Lisandro, lo que no puede suceder, chicos, en la práctica, es que yo, fiscal, detengo a alguien y lo tengo ahí detenido. Por eso tengo que respetar los plazos que dice el Código Procesal de la provincia de Santa Fe. Yo lo tengo que llevar ante un juez, porque ¿qué pasa si yo lo dejo ahí detenido? Esperando, busco las evidencias, investigo, recabo para llevarlo a la audiencia imputativa, y los plazos siguen corriendo. Entonces, como se está vulnerando una garantía constitucional, que es el estado de inocencia, la libertad ambulatoria, etcétera, etcétera, eso no puede suceder. Si ello pasa en la práctica, nosotros los abogados, particulares, lo digo como lo hice en su momento, tenemos lo que se llama la herramienta de un habeas corpus, porque vos tenés que, como abogado y defensor, interponer esa herramienta porque está detenido de manera ilegal. Porque yo tengo facultad como fiscal en los primeros momentos de la investigación, pero ojo, el código me está diciendo que lo tengo que llevar adelante el juez. Y si no lo hago, estoy vulnerando esa garantía constitucional de ese sujeto, lo cual, como abogado defensor, le habilita a ustedes a interponer un habeas corpus por esa detención ilegal. Ahora bien, si a contrario de eso, del ejemplo, digo, si yo lo tengo detenido y considero que por el delito que está detenido, porque la policía lo aprende, lo detiene, me llama a mi fiscal, y por todos esos requisitos de las medidas cautelares que dice Lisandro, que les explicó muy bien recién, la apariencia de responsabilidad, peligro en la demora, proporcionalidad. Si yo como fiscal considero que no tiene razón de ser y que puede llegar a esa audiencia imputativa en estado de libertad, que ese marco no se va a dar adelante del juez, porque no voy a pedir ninguna cautelar, y tengo que ordenar que lo liberen. Que esa detención que fue en su comienzo, que le den o sea, yo le digo a la policía que lo deje en libertad. Pero se dan cuenta cómo juegan los plazos, si yo lo tengo que llevar frente a un juez o no. Eso es importante que ustedes tengan en cuenta, volviendo a la pregunta originaria de Facundo. Era nada más que eso, dando una intervención. Lisandro, ¿estás está. Sí, ahí está, sí, estaba hablando. Ah, ahí está. Bien. Todo este devenir del proceso que tiene esas intervenciones jurisdiccionales, vamos a llamarlas, son a pedido de parte, y esto es esencial que ustedes lo registren. O sea, el juez no va a intervenir porque se le ocurrió, como les decía ayer Viviana, se le ocurrió que objetivamente corresponde intervenir. Y lo decía en referencia a que el fiscal acusaba por 10, la defensa pidió 2, y el juez entiende y dice, no, pará, acá en realidad tiene que ser otro, porque en realidad no lograron ni probar ni una cosa ni la otra. O sea, sí lo puede hacer en beneficio del imputado, pero no puede hacerlo para mejorar los hechos. ¿Qué significa esto? Si el fiscal es malo en cuanto a lo que es la acusación o la investigación o la probanza en el juicio oral, el juez no puede ponerse a suplir la voluntad del fiscal. Bien, entonces el fiscal solo va el juez solo va a responder a pedido de parte. O sea, el juez no puede decir, che, en este caso, y vamos a algunos casos de la actualidad, en un hecho de una balacera que ahora se ven habitualmente en Rosario y lo ven en todos los medios de comunicación. Si el juez está mirando la televisión y ve que cuando pasa la cámara filmando
en la vivienda, que había un orificio de bala arriba de todo y se quedó con esa idea. Y cuando el fiscal le trae la acusación y en la acusación ve que no está referenciado ese orificio de bala, el juez no puede venir a decir, no, pero yo vi en la tele que ese orificio de bala vos no lo tuviste en cuenta, fiscal, así que ahora lo vamos a incorporar. Bien. Eso tiene que circunscribirse para resguardar la imparcialidad, la imparcialidad, o sea, no ser parte, y la independencia. No puede meterse el juez a hacer eso. Entonces, solo a pedido de parte. Si el fiscal le pide prisión preventiva, el juez puede resolver sobre la prisión preventiva y sobre la legalidad de lo que está pidiendo. Ahora, si el fiscal entiende que para su estrategia procesal, que lo vamos a nombrar como teoría del caso durante el devenir de la materia, no necesita que el imputado esté detenido o esté en prisionamiento preventivo, el juez no puede salir a decir, no, vamos a aprisionarlo preventivamente porque esta es una persona que va a entorpecer el procedimiento o, para ser más grave en lo que yo estoy diciendo, o sea, es peligroso socialmente. ¿Bien? Entonces el juez cumple un rol distinto, que lo vamos a ver en la semana de jurisdicción, y solo puede responder a instancia de parte. Lo mismo la defensa. Si la defensa exige algo, como decía Agustina, respecto del habeas corpus, o sea, el juez va a responder al pedido de habeas corpus que haga la defensa. Pero bueno, o sea, hay algunas excepciones a esto que estoy diciendo, pero para marcarle a grandes rasgos lo que... Lisandro, una pregunta respecto a esto puntualmente, porque siempre me causó duda. Si el juez tiene una certeza, como vos dijiste lo del agujero, si el juez tiene una certeza porque lo vio, porque, no sé, vio que la persona estaba robando, tiene que excusarse e ir como testigo, o sea, ¿cómo hace un juez que sabe que la persona que tiene enfrente cometió un delito porque lo vio, porque él mismo es testigo y el fiscal no se lo marca? Bien, excelente pregunta, Gabriel. A ver, el juez tranquilamente podría excusarse, pero la realidad es que es más simple la respuesta. O sea, el juez cuando No debería. resuelva... ahí va, Florencia, ahí va. Ahí está, eso, porque justo más... El juez, al resolver la situación que vaya a tener frente a sus ojos, y ante la inmediación que le presenten en una audiencia, va a tener que fundamentarlo. ¿Bien? Y únicamente va a poder fundamentarlo con los hechos que le presentan en la audiencia. Digo, fundamentarlo, artículo 95 de nuestra Constitución Provincial, todas las resoluciones no fundamentadas tienen pena de nulidad. O sea, la motivación, lo que preguntaban ayer, o sana crítica o íntima convicción. No, sana crítica. Y si vos tenés que analizar sobre sana crítica, únicamente sobre los elementos que te traen. Si a vos en un prisionamiento preventivo el fiscal no te aclara ese hecho que vos viste como juez, vos tranquilamente podés resolver, ya en realidad teniendo en tu cabeza que vos viste otra cosa, pero no te podés mover de lo que te están presentando en esa audiencia. En el viejo código y en el código vigente todavía federal, existen lo que eran las medidas para mejor proveer. Bueno, eso no existe acá. La medida para mejor proveer, que el juez dice, no, pero a mí me pareció que esto está... Señor fiscal, lleve adelante la investigación sobre este hecho o llame a tal testigo. Bueno, eso lo que hace es vulnerar lo que ayer hablábamos como la garantía del juez natural, que el juez natural viene implícito e insto lo que es la imparcialidad, la imparcialidad y la independencia. O sea, en este caso el juez, si se pone a querer probar, pone a ser parte, rompe la imparcialidad. Si el juez agrega una prueba que no estaba, pero que él la obtuvo desde otra manera, no en la inmediación de la audiencia oral y pública que está teniendo, está violando la imparcialidad, porque está siendo parcial en la apreciación de lo que le habían llevado ante su ser. Con lo cual, como decimos, se puede excusar o lo puede recusar la parte porque está siendo parcial o parcial al momento de resolver. ¿Bien? Esas son las salidas posibles a lo que vos preguntás. Florencia, perdón que te había interrumpido. No, iba a preguntarte justo eso de que no iba a ser ni imparcial ni imparcial, pero justo lo aclaraste. Bien. Por eso lo interesante de que la clase de ayer es la más importante de toda la materia. O sea, la clase de ayer ustedes la van a ver cruzada durante todos los temas que vayamos viendo acá.
¿Bien? Por eso está bueno el ejercicio, y con esta prueba, con esto que estamos haciendo nosotros los miércoles, de ir jugando con esto, de ir encuadrando en cada uno de los momentos procesales que corresponden. ¿Bien? Bueno, a ver, que me quedan 5 nuevamente de este Zoom. Vamos a ver si llegamos con estos 5. Acá está. Esto le querías compartir. El Excel. Bien. Lo transformé a un Excel, así es más fácil para mostrárselo y poder llegar a lo que es el esquema del proceso. Bien. A ver, los 3 momentos: la investigación penal preparatoria, donde tenemos el hecho que vimos, la denuncia de oficio, las medidas investigativas están antes y después, como les marco acá. La imputativa está en el medio, puede hacerse, como les decía, o que preguntaba el compañero, en la fiscalía, o si es con cautelar ante el juez. Y después nosotros llegamos a la etapa intermedia, que es el momento donde el fiscal reúne todos los elementos y entiende que va a poder lograr una condena. Entonces, ahí lo que va a hacer es, por escrito, la presentación en lo que es ya la etapa intermedia de la acusación. La acusación se va a dar dentro de lo que se llama la audiencia preliminar. ¿Bien? Y en la audiencia preliminar lo vamos a definir, que ya lo dijo ayer Viviana, pero es la audiencia filtro. O sea, todo lo que se llegó hasta acá, vamos a filtrar básicamente los hechos probatorios. Digo, ¿por qué los hechos probatorios? Porque yo voy a tener que probar ciertos hechos, y qué elemento o qué prueba voy a necesitar para probar eso que yo estoy diciendo. Voy a tener un postulado, voy a decir, esto es lo que yo quiero probar, esta es la prueba, que antes era evidencia, que voy a producir, y esto es lo que quiero obtener. ¿Ah? Eso se va a dar en un marco ante un juez, y ese juez va a analizar va a admitir y va a definir la pertinencia de esa prueba para probar esa situación. Acá se pueden dar hechos, se pueden dar acuerdos probatorios para decir, bueno, vamos a un homicidio. El homicidio, hay que probar que la persona falleció. No, ¿estamos de acuerdo que falleció? Sí, perfecto. Entonces, no vamos a discutir el acta de función, si murió, si no murió. Sí podés discutir de qué manera murió. O al revés, o a lo mejor podés decir, sí murió y lo mató el imputado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Lo que vamos a discutir después es si lo hizo en legítima defensa, o si lo hizo no en legítima defensa, o con exceso en los medios, o fue un homicidio simple, liso y ya. Todas esas cosas, todas esas situaciones las podés convenir acá, y lo que es importante en esta audiencia preliminar es agotar todas esas salidas alternativas que veníamos acarreando desde el momento inicial. O sea, acá, la última oportunidad para presentar una probation, pedir un criterio de oportunidad, ir a un juicio abreviado, pedir un sobreseimiento, porque hay certeza de que la persona no fue. ¿Y todo esto para qué se hace? Para llegar al juicio oral. ¿Bien? O sea, si pasa de esta etapa, se va al juicio oral. Sí. A mí algo no me quedó claro por ahí. Entonces, claro, la acusación y la audiencia preliminar son momentos distintos que se realizan. No, es que la acusación se necesita para ir a la audiencia preliminar. O sea, la audiencia preliminar es donde el fiscal va a exponer su acusación, o sea, el juez va a controlar la acusación, o sea, si tiene los elementos para ir a un juicio, y la defensa va a contraponer eso y qué elementos tiene para ir a un juicio. O sea, la acusación es, si querés, es la condición necesaria, previa a que se dé la audiencia preliminar. ¿Tá? La acusación es un acto de parte, la audiencia preliminar es jurisdiccional, o sea, las partes ante un juez. ¿Bien? Bueno, me queda un minutito y 10 minutos de clases, así que vamos a hacer lo siguiente. Les pido disculpas nuevamente, vamos a cortar y volvemos por los últimos 10 minutos, así ya cerramos la idea. ¿Puede ser? No, sí. No, yo, Matías. No, Matías. Perdón, ante todo pido disculpas porque yo con los nombres soy malísima, pero ya los voy a aprender. Acotando lo que estaba explicando muy bien Lisandro recién, Matías, para que te quede claro, podemos decir que la audiencia preliminar es el género, querés llamarlo así, y la acusación es la especie. Entonces, y ahora te lo explico en criollo.
¿Viste cuando yo les dije que el fiscal va recabando evidencia y dice hasta acá llego, con todo esto quiero ir a juicio? Bueno, se sienta en el escritorio y redacta la acusación. Es un acto escrito, como dijo Lisandro, es de parte, porque lo hace el fiscal. Entonces hace la acusación, tiene la acusación en soporte de papel, escuchen una nueva terminología, va a la OGJ, que es la Oficina de Gestión Judicial, que vendría a ser la secretaria administrativa de este proceso penal. Después vamos a tener una clase con eso y vamos a explicar bien. Entonces, y solicita una audiencia preliminar, que es lo que les decía Lisandro, que es el género. ¿Para qué? Para que en esa audiencia preliminar, que es frente al juez, controle esa acusación que presentó el fiscal y se desarrolle todo lo que se pueda desarrollar en esa audiencia preliminar, como por ejemplo ser las salidas alternativas que también mencionó Lisandro. Esa audiencia, por eso a ver, yo lo digo bien burdo, no se rían, ¿no? Pero le digo a los alumnos que yo siempre digo que la audiencia preliminar es la vedette del código procesal, porque es la etapa más importante, esa etapa filtro, es un gran colador donde se tiran todos los temas que se van a debatir en esa audiencia preliminar y filtra qué es lo que va a pasar a juicio y lo que no. Esto pasa, esto no pasa. Ese es el control y la razón de ser y la naturaleza de la audiencia preliminar. ¿Se entiende así, Matías? A mí me quedó mejor. ¿Y de quién se solicitaba? Eso es lo único que yo... La acusación, como fiscal, Sí. la voy a presentar a la OGJ, a la Oficina de Gestión Judicial, que es donde yo voy a solicitar como parte, porque el fiscal es la parte que acusa, como fiscal voy a solicitar audiencia preliminar. Después vamos a ver más con más detalle, pero eso a grandes rasgos para aclarar el panorama que Lisandro muy bien les explicó. No, perfecto, se reentendió ahí. Bueno, perdón, Lisandro, ahí estamos. No, perfecto. Lo explicaste, te entendieron a vos. Pero buenísimo, buenísimo. La idea, ahí vamos, Lucina, la idea es que, bueno, que interactuemos nosotros entre los docentes para que pueda haber esto, que se entienda la materia del único objetivo nuestro. Lucina, dale. En la audiencia imputativa, ¿qué hacen básicamente con el imputado? ¿Le toman una declaración? ¿Qué hacen? Le ponen la picana y le dicen, declarate culpable y... No. Ese es el objetivo, si se quiere, el objetivo No. del sistema viejo, del sistema inquisitivo, donde la imputativa, que se llamaba indagatoria, lo que se buscaba es que el pecador expíe sus culpas y reconozca que cometió el hecho ilícito, cometió el delito, y que después a eso se le asociaban las ordalías. Si hacemos un poco de historia, las ordalías eran, si el sujeto le pasa la indagatoria, se le ponía una piedra, se le ataba al pie y se lo tiraba al mar o al río. Si la persona lograba salir del río es porque era brujo y había cometido el delito y había hecho el pecado que se le estaba atribuyendo. Y si no lograba salir, bueno, había expiado sus pecados porque había ido al cielo. ¿Está? Bueno, eso, que era la lógica originaria de una indagatoria, es que el imputado confiese. Bien, en realidad, al devenir el proceso, al cambiar en la evolución, por suerte para la humanidad, la imputativa, que es asimilable a la vieja indagatoria, que sigue existiendo en el proceso federal no por mucho tiempo, es el primer acto de defensa de la persona que está sometida a un proceso. ¿Qué sucede en esa imputativa, en esa indagatoria? Se le dicen, usted, Juan, se le atribuye haber dado muerte a Pedro el día tal, o sea, el día tal es tiempo, ¿tá? De la manera tal, modo, y en el lugar tal, el lugar físico. Entonces, en la imputativa, ¿qué se le va a atribuir? De manera clara, precisa y circunstanciada, el hecho que se le está atribuyendo que realizó Juan, en este caso que estoy diciendo, con estas características: modo, tiempo y lugar. ¿Por qué es esto así que parece tan rebuscado? No es rebuscado. Es simplemente para darle el derecho de defensa a la persona que sepa
por qué está siendo sometido a un proceso y de qué se tiene que defender o cómo se tiene que defender. ¿Bien? Entonces, lo primero que se le hace es se le atribuyen hechos, se le encuadra en una calificación jurídica que no es provisoria, digamos, es provisoria para el fiscal porque la puede cambiar, pero si me la cambia va a tener que reatribuir hechos, y por eso la conexión de imputativa, acusación, sentencia, y se le va a exponer todas las evidencias que se tienen como para entender que a esta instancia, a este momento procesal, el fiscal tiene los elementos para entender que es autor o partícipe y que puede llegar a acusarlo como autor o partícipe de un hecho. Digamos, si se quiere, filosófica y constitucionalmente, es el primer acto de defensa de la persona en materia práctica, es que la persona conozca y se le pueda atribuir con precisión de qué se lo está, por qué se lo está investigando y qué se le está atribuyendo. ¿Bien? Sí, bien. Como acá les pongo mi divino cuadrito, que acá yo les pongo, fíjense, investigación penal preparatoria, etapa intermedia, juicio oral. Fíjense que imputativa, acusación y sentencia, que está abajo, está todo en un mismo color. Eso es el principio de congruencia. ¿Tá? Y por otro lado, fíjense que en etapa intermedia yo fui llenando con algunas cosas más, acusación, audiencia preliminar, y ahí le hago un estirado de acusación legal y formal, fiscal o querellante, después ya vamos a ver por qué, y lo conecto con el juicio oral, porque esa acusación va a formar parte de lo que explicó ayer Viviana, de debido proceso, donde vos vas a iniciar el juicio oral alegando el fiscal cuál es su teoría del caso, de cuál es la acusación, vos obviamente va a alegar la defensa de qué es cuál va a ser su estrategia en el proceso discursivo oral, obviamente la defensa, ahí abajo del imputado, con defensa técnica efectiva, por eso es importante que sea efectiva la defensa, después vamos a ver algunos fallos donde se han anulado juicios y sentencias porque no tuvo una defensa técnica efectiva. Se va a probar, obviamente, si yo tendría que poner acá, la parte de ofrecimiento está acá, o sea, el ofrecimiento de la prueba está acá, o sea, tendría que hacer exactamente lo mismo, la conexión de acá a acá, y obviamente se ofrece, se produce la prueba en el juicio oral, en la inmediación ante el juez o jueces, dependiendo de si el tribunal oral va a ser siempre, pero si es unipersonal o pluripersonal, ya lo vamos a ver, y el control es el control que ejerce la defensa o viceversa. Si la prueba es ofrecida por la defensa, el control que va a ejercer el fiscal. Y por último, para cerrar ese debate discursivo, alegar de bien probado o conclusiones, como le decía Viviana, que las conclusiones de todo lo que sucedió durante el juicio oral, porque recuerden que el juez y abajo tiene sentencia, ¿bien? Yo en sentencia lo pongo abajo porque está por fuera del juicio oral. Si bien se va a dar dentro de lo que es la etapa del juicio oral, la sentencia va a ser el acto que resuelva el conflicto, sea por la absolución o sea por la condena, pero lo interesante de esta situación es que ese juez, por lo que preguntaba Gabriel también, ese juez o esos jueces que están en el juicio oral, solamente van a poder, digamos, acceder a la información de la causa por lo que produzcan las partes. O sea, por lo que diga el fiscal y después logre probar con los testigos, testimonio documental, que son lo menos los casos, periciales, videos, lo que sea, y la defensa, su teoría del caso, si es que tiene una defensa activa, como decía, o se queda resguardado en un ataque a la carga probatoria que tiene el fiscal, rompiendo esa lógica de decir, bueno, tengo los elementos para acusar, no los tenés, o simplemente, si bueno, hay duda, y si hay duda, el tribunal, si se le queda la duda al tribunal respecto a lo que se produjo en el juicio, va a absolver, o debería absolver, ¿bien? Pero siempre motivado. ¿Ah? Este sistema está claramente preparado para introducir a un juzgador popular como es el juicio por jurados. ¿Bien? Y ahí sí vamos a cambiar la lógica de resolución de los jueces. Bien, esto es un proceso muy rápidamente, y obviamente después lo que queda después de esto son las instancias recursivas, que lo vamos a ver más en detalle cuando veamos recursos propiamente dicho. ¿Por qué? Porque durante todo el proceso
las distintas etapas tenemos, obviamente, la revocatoria, como tenemos en lo que es el proceso civil. Acá lo van a ver en las películas como objeción. Si hay una objeción, hay una revocatoria a lo que dice una parte, o una protesta a una resolución judicial, y queda dentro de esa instancia, y hay una protesta de apelación. Después hay un recurso de apelación, y están otros recursos que lo vamos a ver más adelante. Bien, Agus, no sé si querés sumar algo, porque ya estamos... Yo tengo una duda. Sí, dale, perdón. Volviendo a lo que preguntó la compañera anteriormente, en la audiencia imputativa, si yo presento, a mí me acusan de algo, todo el hecho, el tiempo, todo, y yo presento una prueba de descargo, y el fiscal cede, ¿hay un plazo para renombrar la imputación? No, como decía Agustina, el fiscal puede entender que esa prueba no es relevante para él y te va a llevar a un juicio. O sea, te va a acusar y vos vas a presentar esa prueba de descargo en la audiencia preliminar, y si a ver, vos durante el proceso podés ir ante el juez y decirle, señor juez, para mí acá hay un sobreseimiento. ¿Por qué? Porque esta prueba de descargo, o sea, contradice todo lo que hizo el fiscal en la imputativa, y el juez va a resolver, pero tené presente ahí, Victoria, que el juez tiene que encontrar la certeza en lo que vos presentás de que vos no cometiste el delito, o que el hecho no existió. ¿Bien? Pero eso si entonces no, ya en la audiencia preliminar con el juez, en la imputativa... No, vos podés pedir el sobreseimiento, el 306 de nuestro código, o podés pedir el sobreseimiento al fiscal, y si el fiscal no te da, él no entiende por el principio de objetividad y por lo que vos estabas mencionando, si entiende que no, bueno, vas ante la jurisdicción, y ahí el juez interviene respecto de lo que vos estás presentando, y va a tener que producir una suerte de mini juicio para, digamos, resolver lo que vos estás planteando. Pero o sea, como a mí, dale. Si yo estoy, no sé, yo tengo todas las pruebas de que yo no cometí tal delito, me conviene al principio pedir eso, ese sobreseimiento. Iba a ser más mala en la respuesta, perdón, iba a ser más mala, le iba a dejar al fiscal que se mande, que investigue, que vaya a esa audiencia preliminar, que vaya a la acusación, y ahí obviamente vos como abogado defensor vas a solicitar el sobreseimiento, pero ese sobreseimiento es a posteriori. Por eso, fui muy malvada con lo que te estoy diciendo. No, pero está muy bien. Estratégicamente. Son estrategias, exacto, son estrategias de defensa. Si vos me preguntás a mí, dependiendo del caso que sea, Victoria, por una simple razón, o sea, si yo tengo clientes que estoy defendiendo y son empresarios, y esos empresarios les complica en su negocio estar imputados por administración fraudulenta, por ejemplo, lo que voy a querer es que cuanto antes con prueba desincriminante presentarla, y forzar a que el juez, o el fiscal, si no lo hace, que el juez lo lleve adelante. Sin ir más lejos, en la mayoría de los casos económicos, la insistencia sobre la realización de una perilla contable, por ejemplo, para mí me parece de medular importancia que se produzca cuanto antes. Y el fiscal que dice, no, la perilla la vamos a producir en el juicio, trae tu perito y en el juicio vamos a comprobar si... Y la verdad es que si yo espero hasta el juicio, y estamos hablando de, yo promedio digo 3 años, pero sin ir más lejos, hoy mismo se está produciendo un juicio donde declaró un testigo conocido en Melincué, de una causa que se inició en el 2014 sobre lavado a nivel provincial. Pues ya le dejo la duda, que a mí me encanta ese tema, pero calculen que hace 7 años que la persona está imputada, y no está imputada por cualquier delito, está imputada por lavado, está imputada, fue acusada, y está en un juicio, y la discusión hoy es si es lavado, o es evasión tributaria, o es una simple infracción al régimen de declaración jurada. Bien, entonces, si vos me preguntás a mí, y siguiendo el lineamiento de Agustina, que coincido 100%, yo te espero, fiscal. O sea, si tu cliente, o si tu defendido, si sos defensa pública, puede esperar, pesándole sobre su espalda una acusación o una imputación, perfecto. Tened presente que en el medio puede estar restringido de la libertad, y a lo mejor no de la libertad total en un prisionamiento, pero a lo mejor no puede salir del país. Luego va a tener un tipo 7 años
esperando a que llegue la preliminar, por ejemplo, porque la preliminar fue hace un año, o sea, 6 años lo tenés al tipo esperando, porque no estuvo presionado preventivamente, para que te saque un muy lindo sobreseimiento en una audiencia preliminar a un juez. Bueno, entonces... Y en los de lavado, sí, Gabriel. En los de lavado no pueden ejecutarle los bienes embargados. Sí, pero eso es decomiso anticipado, decomiso sin condena, artículo 23 del Código Penal, 305, pero bueno, tiene que ver con la cautela temprana, y si querés, ¿cómo? Tu gran tema, digo. Mi gran tema. O extinción de dominio, que es un decreto nacional, un decreto de necesidad de urgencia del año 2018, si mal no recuerdo, que bueno, que es un procedimiento civil dentro desprendido de un proceso penal. Pero sí, podés hacer eso, mientras tanto, vos te sigue pesando sobre tu cabeza o una imputación o una investigación abierta. Por eso lo que decía Agustina es muy importante, que no tenemos plazo en nuestro código, como si está en el federal, para acusar. Desde que yo te imputo, ¿qué plazo tengo para acusar? O desde que yo te denuncio, ¿qué plazo tengo para avanzar? No hay un acto procesal de parte que diga, bueno, admito la denuncia. O sea, yo muchas veces me presento y digo, pido la desestimación. O sea, y si el fiscal no me da bolilla por un hecho desincriminante, tomando lo que vos decís, Victoria, tengo la vía recursiva administrativa para decirle, señor fiscal regional, que es el jefe, revise esta actuación porque yo estoy acá trayendo una prueba desincriminante y usted, por el principio de objetividad, tiene que desobligar a mi defendido de este proceso. Pero bueno, son estrategias... claro, el sobreseimiento es un recurso, entonces. No, es un instituto procesal que se hace en cualquier momento del proceso, no tiene características de remedio. Y si me lo deniegan, por ejemplo, en el caso que vos estabas diciendo, que 7 años esperando. Podés apelarlo, si te causa un gravamen irreparable y lo podés comprobar, podés apelarlo y que un juez de superior instancia, sea unipersonal en este caso, dependiendo del tipo de caso, pero generalmente es unipersonal, pueda revisar eso y vos te quedes con el doble conforme que les mencionaba ayer como principio constitucional o garantía al recurso que le mencionaba Viviana. Igualmente, Lisandro, interviniendo en lo que vos estás diciendo para ayudarte a dar este marco de cierre y las dudas de Victoria, son terminologías, como vos dijiste, sobreseimiento, Lisandro mencionó el desestimiento, el archivo más adelante, o cuando uno de los compañeros preguntaba la diferencia entre audiencia preliminar o acusación, son todos términos, chicos, que los vamos a ir viendo al transcurso de las semanas. Nosotros tenemos semanas específicas de cada tema. Entonces, por ahí ahora es muchísima información la que Lisandro les acaba de volcar en la clase del día de hoy. Entonces, asimilar todo es complicado, porque ustedes van a terminar acá y van a decir, ¿y a dónde se ve el sobreseimiento? ¿Y la salida alternativa a dónde? ¿Y a la preliminar al final? No se preocupen, la idea es que ustedes tengan el eje central, ese esquema que Lisandro les mostró, de la IPP, audiencia preliminar y juicio propiamente dicho. A lo largo de la cursada vamos a ver toda esta terminología que hoy Lisandro les contó, y asimismo vamos a ver los roles de cada sujeto, ya sea del fiscal, del defensor, del juez, del querellante, y a medida que van a ir avanzando esas clases, van a decir, ah, pero esto es lo que vimos en la primera clase, ah, esto lo llenaba acá, claro, es cuando... Y ustedes solo en ese esquema que van a tener en la cabeza, lo van a ir llenando, a medida que las clases se van desarrollando. Y háganlo ustedes, hagan el trabajito. Yo los hice mientras hablaba con ustedes, agarré un Excel, a mí me gusta usar Excel, y fui poniendo las distintas figuritas ahí. Bueno, yo les recomiendo que agarren papel y lápiz, o si les gusta la computadora, hagan la computadora, y vayan haciéndolo ustedes. Ah, dijo audiencia imputativa, que preguntó la compañera. A ver, el 274, a ver, mira, acá está. Y también dijo cautelar, claro, y esto se relaciona con el 224. Y entonces también se relaciona con el 219, 220. Bueno, eso vayan haciéndolo ustedes al momento. Yo les recomiendo eso y que lo van a usar durante todo el año. Y van a poder entender lo que habló ayer Viviana y lo van a poder ir colgando. Es más, hasta probablemente van a encontrar errores en las cosas que nosotros les decimos y son bienvenidas
las aclaraciones para mejorarlo en el ida y vuelta. ¿Bien? Profe, una pregunta. Para el viernes, que tenemos la clase de prácticos, si no entendí mal ayer, ¿hay que leer todo lo que ustedes fueron subiendo en el Classroom? Mira, perdón, Lisandro, que tomé la posta, disculpa. Lo que vi en el Classroom era que estaba la película, puede ser el film de Amanda Knox, ¿sí? Bien. Sí, había varios videos y un par de fichas. Claro, por ejemplo, el video de Binder vendría a ser lo que es la lectura, pero es a través de un video. Después tienen la consigna de la película Amanda Knox, y creo que era el cuadro comparativo de los dos sistemas, el provincial y el federal, si mal no vi. Había que hacer en Excel o en Word un cuadro comparativo de los dos sistemas, inquisitivo o acusatorio. Ah, perfecto. Sistemas inquisitivo-acusatorio. Yo pensé que eran los sistemas del esquema del proceso a nivel provincial y a nivel federal. Se ve que entendí mal yo. No, capaz que entendí mal yo. No, todo puede pasar. Todo puede pasar. No dice ¿Cómo, Victoria? ¿Podés volver a repetir? Que no especifica de que dice de los Claro, dos sistemas. dice sistemas, solamente dice sistemas, y asumí que la diferencia era en sistema acusatorio e inquisitivo. Yo le iba a hacer como Gabriel también, no sé a qué se refiere. Entonces, lo que dijo Gabriel entonces. Perfecto, es lo que dijo Gabriel, y el... fue borrada, mira, ahí me está diciendo Agustín, porque viste, yo no soy muy tecnológica, chicos. Ustedes, pobres, los que toquen conmigo, porque la tecnología a mí me supera, ya lo sabe Lisandro, se ríen. El tema de Amanda Knox, fue borrada esa consigna, no lo sabía. Quedan entonces el tema de sistemas, las lecturas. Igual está muy bueno el documental, yo lo vi el domingo. Está bueno. Sí, la verdad que sí. La idea es, con cada JTP, que armen la clase el viernes, o sea, más allá de lo que está como obligatorio de presentación, pero la idea es que ustedes vayan construyendo la clase. No me quiero meter en eso, Agus, pero tal cual, el sistema de comparación entre inquisitivo, acusatorio, o de esquema federal y provincial. Ayer Viviana dijo, no se metan en lo de provincial y federal, inquisitivo, acusatorio. Está bueno que ustedes lo tengan en la cabeza, pero es interesante no meterse tanto en el federal, porque lo vamos a ver en una clase particular más adelante. Sí nos interesa que esto que vimos hoy, ustedes lo tengan en cuenta, pero y en esto que decía, que ustedes puedan ir llenando los distintos casilleros. Esto es un gran rompecabezas, ustedes van poniendo las fichitas, ¿bien? Y eso es un poco lo que queremos que ustedes trabajen el viernes, más allá de esta clase particular de pasado mañana. Bien. Bueno, yo tengo otra duda. Perdón, si querés hablar. No, yo quería saber sobre el material, si con el material que nos vayan subiendo en el Classroom era suficiente, y el código, por ejemplo, o no. Y más que nada porque habían mencionado ayer la doctora un parcial, pero bueno, yo supongo que nos dirán más adelante. Julia, te respondo a vos. Dale. Y le respondo a todos los chicos. Quédense tranquilos que también esas dudas que ustedes tienen van a ser abordadas en la clase del viernes, con cada uno con su comisión, por decirlo de una manera, y le vamos a ir explicando. En principio, para darte una respuesta en este momento, lo que se vaya subiendo al Classroom alcanza. Ley madre, obviamente, 12734 comentada. Generalmente nosotros les aconsejamos el que es de Bacchini y el de Chapapietra, para estudiar ese código comentado, lo que se suba al Classroom y lo que demos en clase. Con eso bastaría. No obstante, después lo profundizamos en la clase práctica. No sé si quieres agregar algo, Lisandro. No, para mí está bien. Perfecto, muchas gracias. No, por favor, Julia. Perdón, yo quería hacer una pregunta, es más también relacionada a los prácticos, porque el Classroom te da la posibilidad de descargarlo ahí, como, o sea, te asigna la tarea y uno la sube. Eso lo vamos a tener que hacer con todos los prácticos, ¿verdad? Directamente los cargamos ahí antes de la clase. Correcto, Valentina, es así, como lo dijiste, porque es la forma que nosotros tenemos después para poder hacer el seguimiento de los alumnos y corregir los trabajos, y que quede a ustedes el registro de que quedó entregado. Consejo, cuando lo suban, guárdense una copia ustedes para trabajarlo en la clase del viernes, porque después me dice, pero yo ya lo subí, no lo tengo, la copia. Así tienen para poder trabajar, ¿sí?
Perfecto, gracias. Por favor. Perdón, bueno, tengo que ir a otra clase. Adiós, no sé. ningún problema. Listo. Vaya. Nos Gracias. vemos. Hasta luego. Por favor, por favor. Igualmente, chicos, reitero, dudas prácticas, la vemos los viernes cada uno con su JTP, y ahí evacuamos todas las consultas, así nos robamos más tiempo a la clase teórica y a los compañeros. ¿No, Lisandro? Así es. Dale. Bueno, listo, chicos. Gracias, profe.